Como siempre es un gusto tener aquí en ORT Noticias, en el estudio de ORT, a excelentes periodistas, a buenos amigos periodistas, y los presentamos en esta mañana. Usted ya los conoce, ya no necesita presentación. Buenos días, Inés Figueroa, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Por supuesto, también está aquí con nosotros Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Claudia, los compañeros, al público. Y como todos los viernes también está con nosotros Martín Sánchez Treviño. Martín, buenos días. Buenos días. Pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es el tema de las plurinominales. Con esta propuesta de que, bueno, va a quedar eliminada las plurinominales, el fin de los chapulines, lo decíamos. Pero antes de entrar al aire, decías, Inés, ¿esto te parece realmente un sueño? ¿No va a ocurrir? Sí, yo creo que, bueno, el PRI fue el que creó estas figuras derivado de la presión política que había de los grupos en ese tiempo minoritarios cuando el unipartidismo. Hoy propone su desaparición, él las creó y ahora propone su desaparición a contrasentido, o sea, pensando en que no se va a dar. Y no se va a dar porque aunque el PRI en efecto votara esa iniciativa, pues obviamente faltan más votos, no tiene el dominio de la Cámara y además el resto de los partidos, pues los que han estado alternando el poder, en este caso el PAN, el Poder Nacional, eventualmente podrían estar de acuerdo, eventualmente lo digo porque las grandes figuras de los partidos, los que van a las coordinaciones de las fracciones, los que van a los liderazgos de las cámaras, son los que tienen las influencias y no han llegado a esos cargos por la vía del voto, son los de representación proporcional, los plurinominales, los que ejercen el poder dentro de las cámaras y eventualmente dentro de los partidos, es decir, no sudan la gota gorda para ir a conseguir el voto a la calle, para eso tienen a los burritos de batalla, por llamarlos así, que los mandan a solearse y andar gastando la suela. Entonces, aún con esa iniciativa, yo creo que el PRI está consciente que no va a pasar porque afecta a los intereses también de ellos, pero afecta a los intereses de todos. Y si ellos fingen con su voto que en verdad quieren algo así, pues los otros se van a encargar de echárselo abajo. Ese es lo que yo Una simulación del PRI. Sí, o sea, una simulación arriesgada, porque si en determinado momento los demás sienten la misma presión, van a tener que votarlo y entonces se van a quedar sin esa figura y se van a tener que poner a trabajar los hijos de la revolución, los juniors de la revolución, o como quiera llamárseles, y los de la época feudal, los panistas y los de los demás partidos, pues van a tener que ponerse a trabajar si quieren llegar a un cargo de elección popular. En la eventualidad de que se autorice, que para mi gusto no creo que vaya a tener, vaya a pasar, vaya a que no vaya a tener el voto mayoritario y convertirse en ley. Decíamos, se determinará, ¿no?, la carrera política, el chapulineo de muchos, ¿no? Marco Antonio Bernal, entre el primero de ellos, sí, no ha ganado ninguna por mayoría. Sí, Lidia Madero García. Lidia Madero, del Partido Acción Nacional. Una interna, decías hace unos momentos, Martín Sánchez. Sí, por allá participó en una interna con Yarrington. Fue la única vez que se supo de Marco Antonio. Sí, pero perdió. Sí, pero siempre viene perdió, prácticamente sí, a hacer negocio sí, Marco Antonio Bernal, a negociarse, digo, pero para su interés personal, ¿no? Llevarse como siempre una plurinominal. Y en el caso de Lidia Madero, decíamos, no ha ganado ninguna por mayoría. Se ha desvirtuado ese tipo Esa de figura. posiciones, De esa posición. figura, ¿verdad? Porque originalmente se buscaba que estuviera representado el Congreso por personas que no pensaban como el PRI. Había que escucharlos, darles un lugar para escucharlos. Ese fue originalmente el proyecto de la década de los 60, cuando que en los 70 fue cuando ya se instituyó, se entró a una reforma y se instituye, pero originalmente la idea es, o quien pensó en esto, pensó en incorporar las expresiones de la sociedad mexicana. Una buena idea. Ajá. Lo decíamos, todo es bueno, ¿no? Ya después le vamos dando en su origen siempre. En su origen es bueno, sí, en cuanto a estos temas. Sin embargo, si se habla en el caso de que llegara a suceder, lo presentaba el Partido Revolucionario Institucional, un ahorro de 11.600 millones de pesos, Felipe. Sí, yo creo que esto es saludable, muy saludable para el país.
En lo personal yo creo que deberían desaparecer las plurinominales, pero no tanto como desaparecer. Si vemos por ahí históricamente en otros países, en la mayor parte de los países es una sola figura o ellos le llaman la modalidad, o sea, si es de mayoría o es de minoría o plurinominal. En algunos países hay de las dos figuras, pero en la mayor parte hay una sola, y es plurinominal. Entonces, y trabajan muy bien. Pero aquí pues tenemos un Congreso con tantos que no se compara ni con los de Obama ni con los de Trump, demasiados diputados, demasiados senadores. Si Estados Unidos tiene lo doble, pues aquí tenemos más que congresistas de Estados Unidos. Se equivocó el concepto, ¿no? Y lo que representan solamente es un gasto. Sí, definitivamente. Yo creo que deberían desaparecer, como comentaban aquí también los compañeros. En su momento fue un desfogue de la olla de presión para que las minorías tuvieran un acceso directo sin necesidad del voto directo. Entonces era una lista. Lo malo es que comenzaron con 20, luego con 100, ahora con 200, pues al rato vamos a llegar a más. Yo creo que esta figura debería desaparecer, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Por ahora el PRI presentó esa iniciativa, también presentó lo de terminar con los subsidios, ellos le llaman prerrogativas. El partido, el PAN, apoya aquí lo de las prerrogativas, pero no está muy de acuerdo ni menos con lo de las plurinominales, menos el chiquiteaje, como que sienten que no van a llegar. Ahora, se puede hacer una combinación, que le busquen, que por ejemplo en algunos países dice, bueno, el que gane 5 de mayoría tiene derecho a una plurinominal. O sea, hay figuras. Es más, en muchos países que también funciona muy bien su democracia, no existe Senado. ¿Para qué sirven los senadores? Yo no sé, es una función que pueden tener el mismo Congreso. En Europa hay países que no hay Senado, o sea, no, entonces... Pues, desaparecer definitivamente esa figura. Martín. Pues no necesariamente, aunque es controvertido la situación o el tema es controvertido y es comentario de la sociedad, pero necesariamente es una necesidad que tiene ese sitio, ese lugar. Es importante pero aquí yo creo que lo que es necesario es que el organismo electoral y los mismos partidos se convenzan de que es necesario, es una necesidad, pero reorientarlo hacia los grupos sociales que hoy hay en el país. O sea, hay ONG muy importantes, serias, responsables, hay instituciones muy responsables, con personas que están capacitadas, que han estudiado, que científicamente han realizado algunos ensayos. Entonces, sí vale la pena que ese tipo de posiciones no se pierdan, porque es la oportunidad que tenemos nosotros de escuchar, de darle dignidad, de dignificar esos espacios, esos sitios. Yo creo que en eso habría que pensar, lejos de cambiarlas. Vamos a que los partidos se ajusten, se limiten, cambien su perspectiva. El país ha cambiado, ellos no han cambiado, tienen que cambiar. Definitivamente que ahí sí coincido contigo, hay que cambiar, porque de pronto tenemos a uno que otro que le está representándonos en el Congreso de la Unión, que dejan mucho que desear. Bueno, pero esto incluye también a los locales. Bueno, sí, también, por supuesto. Yo creo que la figura del diputado plurinominal es válido en lo que inspiró al legislador en su momento, en el sentido de darle voz a las minorías, a los que no tienen, y quienes si no se pronuncian en la Cámara, se van a pronunciar en la calle y en la guerrilla y en lo que sea, se van a manifestar por otras vías. Es válido en el espíritu, digo, del legislador. Y sin embargo, si nos ponemos críticos, no solo los plurinominales, todo el Congreso sale sobrando, porque en lugar de convertirse en el contrapeso que debe ser como un segundo poder, como el poder de contrapeso al Ejecutivo y al Judicial, en lugar de acotar la función del Ejecutivo, se han vuelto comparsa y mercenarios. ¿Y qué es lo que venden? Lo que venden es el interés ciudadano, porque cuando les dan
un cochupo, una iguala o una prebenda a los legisladores desde el Ejecutivo, es porque están cometiendo un atropello en contra de la ciudadanía, porque van a aprobar una ley que le va a hacer daño al pueblo. Y en lugar de defender a sus representados, que es el pueblo, pues agarran el viaje a Europa o el bono extra o el pavo doble pechuga en Navidad. En fin, el Congreso en sí ha ido en una devaluación. En general el Congreso, ambas cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales se han vuelto comparsas del Ejecutivo, perdieron su función todos los diputados, no un partido, no las minorías, no los plurinominales. Los diputados han ido menguando en sus responsabilidades y en esa medida pues estamos viendo todo lo que está pasando con los exgobernadores, porque había una auditoría superior en cada congreso que debió de haber supervisado todo eso, aparte de la Contraloría. Había una auditoría superior y una comisión de vigilancia de la auditoría superior que depende de los diputados y que no sancionaron en su momento esos desvíos. Entonces, válida, insisto, recapitulando, válida la figura del plurinominal como voz de las minorías, de las voces discordantes de los grupos mayoritarios, pero a la vez desgastada junto con toda la Cámara en su conjunto, junto con todos los partidos y sus diputados, porque han ido dejando de hacer la chamba que les toca. Lo que decíamos en un inicio, lo de las plurinominales fue una idea buena, lo que decíamos con Martín, se perdió el concepto y se ha ido perdiendo prácticamente todo, y solamente respondiendo a intereses personales, realmente. 9:20, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Sabemos lo mucho que luchas por alcanzar tus sueños. Por eso en Compartamos Banco tenemos 27 años de acercarte a ellos, ofreciéndote créditos con trámites sencillos y pagos a tu alcance. Tú también acércate a nosotros y cumple tus sueños. Llama a Compartel 01800 220 9000 o más información en compartamos.com.mx. Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataforma de transparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate. Es tu derecho. ¿Sabías que el medio de comunicación más efectivo y de mayor impacto es la radio?
¿Qué esperas para aumentar las ventas de tu negocio? En ORT Radio somos líderes. Nos dedicamos a posicionar marcas y hacer negocios prósperos. Las mejores estrategias están a tu favor en ORT. Anúnciate con nosotros. 31-824-24 y juntos hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes de la radio. Regresamos 9:22 a esta mesa de análisis, mesa de debate. Regresamos contigo, Martín Sánchez, hablando de este tema acerca de las plurinominales en una simulación más. A nadie conviene a la sociedad sí, como una reducción de presupuesto de un gasto que prácticamente está tirado a la basura. Si lo vemos en ese escenario, que lo decíamos hace unos momentos, ¿no? ¿En qué se está trabajando desde el Congreso, desde el Senado? Decía en pocas palabras Inés, prácticamente pues, en lo que se debate es en estar repartiéndose el pastel. Sí, pero ahí tendríamos que ver nosotros, aprovechar esta coyuntura, que el partido mayoritario, que ha sido el mayoritario históricamente, pues abre esa posibilidad, quizá que no agote ese 3% que tienen los partidos, que les dejen 1.5 o 1%, como fue originalmente cuando se legisló. Entonces, y hoy darle entrada a esas figuras que aparentemente nosotros no los encontramos, no los vemos, pero que sí los identificas cuando entras al ras de piso en la sociedad y te encuentras con personas, con figuras que están más allá del bien y del mal. Vamos, que ya no aspiran a un interés como lo es en el caso de los legisladores, senadores y legisladores, que están más allá del bien y del mal, diría yo, porque sigue siendo una posición importante. Tiene que ser el Pleno, las cámaras no pueden perder, y no podemos perderlo históricamente, ese sitio para lo que fue creado, es un buen fin. Lo que habría que ver es eso, de pugnar, que los partidos pugnaran y que la misma sociedad pugne, como ha pugnado últimamente, ya ves en lo que derivó el asunto de los candidatos independientes. Entonces, de alguna manera son expresiones que se van dando de acuerdo a los tiempos. Hoy hay personas, hay científicos en nuestro país, gente capacitada que tiene mucho que aportar en muchos sentidos. Así es, y señalabas tú también, bueno, que desafortunadamente hay figuras, decías, más que no te representan nada prácticamente. Figuras como quienes podría citar, Martín. Que no representan. Pues es que en la mayoría de los partidos, o sea, aquí en el Estado sobran, en todo el país no se diga, o sea, nombres, nos faltan dedos de las manos para señalarlos. O sea, yo creo que se ha dado un mal uso a esto. Todos deberían ir a campaña, nada más sentados en el confort, porque van en primero, segundo, tercer lugar y llegan a cobrar lo mismo. Que todos se vayan a campaña. Y aparte, que existe solo una figura, o sea, y de ahí se reparte el pastel por partido, o sea, no uno ni otro. Así lo vemos en las principales democracias, o sea, una sola figura, no el que tiene que entrar a fuerza ahí porque representa una minoría o una mayoría. Ahora, si vemos ahorita el 90% de las posiciones en el Senado y diputados los tienen tres partidos, PRI, PAN, PRD, y el chiquitiaje tiene el 10. Entonces, está beneficiando a los grandes partidos que no deberían tener ya una presencia plurinominal. Lo utilizan para tener más votos, tomar decisiones y en fin. Pero también las minorías tampoco van para resolver problemas, van por intereses personales, a conseguir prebendas, prerrogativas de cualquier manera, ya lo hemos visto, legal o ilegalmente. Intereses personales, intereses políticos. Sí, yo creo que si la figura plurinominal se creó para darle voz a las minorías, pues eventualmente cabría un representante de cada partido en ese espacio, de cada partido que no tiene escaños de mayoría. Si ya tienes un escaño de mayoría, ya tienes una voz en el Congreso.
¿cuántos suben a la tribuna de los diputados? Son 500 diputados que van a votar y que van a presentar las iniciativas, son 20 a lo mejor, si me quiero ir grande, o 30. Entonces, la voz de las minorías, de los que no ganan escaños de mayoría, pues puede ser con un representante, y a lo mejor tendríamos cuando mucho 5 o 10, y se crearan muchos partidos, un buen recurso, diputados plurinominales, y le estarías ahorrando al país una gran cantidad de dinero, y no se perdería el espíritu de esta figura de la representación, la voz de las minorías en el Congreso y en los cabildos y en todas partes. Pues el PRI, ahora que presentaba la propuesta, lo decíamos, un ahorro de 11.600 millones de pesos por el concepto de las plurinominales. Y no aportan porque suben a la tribuna a mal leer una iniciativa o un punto de acuerdo, o sea, eso suben a la tribuna. Entonces, lo que nosotros necesitamos que ocurra es que suba una persona que tenga la capacidad de hacer una propuesta en la que el país trascienda. Hay personajes en la política que han llegado incluso a decir, no sé por qué estoy aquí. Escuchábamos la declaración de Carmen Salinas, por ejemplo. Sí, o sea, la verdad no sé ni lo que voy a hacer. Yo de pronto ayer platicaba con un matemático que es candidato a un premio, al Premio Nacional de Ciencia. Él es un admirador del Politécnico, es un matemático, y si vieras la capacidad de lectura que hace y el planteamiento que presenta ante el tema de inseguridad, o sea, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, desde el punto de vista de un matemático, dices, es un matemático, pero ¿qué tiene que ver con el problema que tiene el país? O sea, tiene una idea clara de lo que desde la matemática se puede pensar y puedes proponer para este país. Hay por ahí una mujer comerciante que la sacaron aquí de su changarro para hacerla diputada, no sé qué hizo, qué fue, por ejemplo. Pero sí, las minorías, cada partido, por ejemplo, su representante por lista, vamos a decir, y en general yo estoy de acuerdo que desaparezcan, y yo creo que ese es el momento. Ya esa olla de presión ya no tiene, como te dijera, ya tiene su desfogue. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer, yo creo que sí, avanzando en la democracia. Inés, para ir cerrando. Sí, yo creo, mira, hay figuras ejemplares, por ejemplo, aquí en el Congreso local del Partido del Trabajo, que ha llevado de diputados a amas de casa, a herreros, soldadores, y yo creo que habría sido una experiencia muy interesante si hubieran llevado el tema de las amas de casa, si hubieran llevado el tema de los obreros al Congreso, pero finalmente cayeron en la dinámica, como caen todos los diputados, en el nivel socioeconómico o cultural que tengan, en la dinámica de seguir la corriente, y cuando hay algún tema de conflicto en el que deban de salir a defender el interés popular, pues caen en la negociación con el operador político, van a caer a lo que en el Congreso se llama, y de hecho existe, el cuarto de la democracia. Olvidándose de lo que realmente significa o lo que debe de representar el poder legislativo. Martín. Pues que se dejen contaminar, qué bueno que abran esa posibilidad, para que se dejen contaminar por la frescura de esas nuevas ideas que hay en el país, ¿no? De esa gente que no tiene, que te digo, está más allá del bien y del mal, que no aspiran más que a comentar, a compartir lo que ellos han aprendido, lo que ellos han estudiado. Pero un buen momento en el que la sociedad misma puede jugar también un papel muy importante, porque lo decíamos, es el momento como sociedad, como pueblo, también de exigir qué es lo que queremos y a quién queremos que nos represente. Sí, pues si ayer le diste plurinominal a los partidos, hoy dale a los grupos representativos. Exacto. Gracias, Martín Sánchez Treviño. No, a ti también. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias. Y por supuesto, gracias, Felipe Martínez. Gracias, Claudia. Buena iniciativa que no se va a aprobar seguramente. Aquí los esperamos el próximo viernes. Gracias, son las 9:30. Ya nos vamos, oiga. Gracias a usted por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Jesús García Loperena, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Noticiero con Francisco Medina Guerrero. Nosotros ya nos vamos y lo esperamos el lunes en punto de las 6 horas en la primera emisión de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.